Muy buenos días, amigos queridos. Buenos días a todos. Estamos aquí ya listos para tener el estudio y estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Mateo, y ya vamos en el 21. Esta vez corresponde leer el capítulo 21. Empezamos desde el principio, ¿verdad? Y para la gloria de Dios estamos hasta el 21. Ojalá que estemos siguiendo todos los estudios para pues poder aprender un poco más de la palabra de Dios y disipar las dudas que tengamos en el corazón, de lo que pues estudiamos, de lo que nos dicen, de lo que hemos aprendido durante toda la vida, ¿verdad? Porque ciertamente no sabía, o yo no sabía mucho, y pues gracias a Dios he estado aprendiendo junto con ustedes, porque pues aquí estamos aprendiendo todos, pero yo creo que yo soy la más beneficiada todavía, porque miren, tengo que leerlo y tengo que meditarlo antes pues de hablar con ustedes, ¿verdad? Tengo que estudiarlo más a conciencia, pues con la ayuda de Dios, y pues tratamos de aprender un poco más, pues para poder explicar un poquito de tal manera que ustedes puedan entender, porque a veces es difícil y no crean que es fácil para mí. A veces pues no sé mucho lo que significa, pero bueno, me pongo a investigar más, me pongo a leerla más y pues de alguna forma Dios ayuda, Dios da bendición. Así que espero que ustedes estén gozándose en la lectura y pues estemos aprendiendo juntos para ver cómo estamos haciendo en nuestra vida, ¿verdad? Y pues de esta forma conocemos más, le estamos leyendo para que después sepamos más y no nos diga cada uno de lo que piensa, sino que nosotros ya sabemos, ¿verdad? También las películas que luego vemos están modificadas. Luego digo, ay, ¿cómo están enseñando esto en una película ahí en la tele? Si así no es. Y luego ya me pongo a ver, pues no es, porque pues ya estamos aprendiendo más y vemos que no es así como lo están poniendo. Pero bueno, son películas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí, gracias a Dios, estamos aprendiendo juntas. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a continuar con el capítulo 21 del Evangelio de Mateo. Así que vamos a empezar y les invito, vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por el cuidado bendito que nos das. Gracias por estar toda la noche con nosotros. Te rogamos, nos sigas acompañando hoy. Líbranos de todos los males, Señor, de todos los peligros. Sé tú nuestro amparo, nuestro protector. Da tu salud a cada enfermito, Padre, a los que se sientan mal. Y ayúdanos en todo lo que hagamos. Y sé tú nuestro Dios, nuestro médico. Ayúdanos a tener un día lindo en tu presencia. Nos ponemos en tus benditas manos porque a nadie más podemos clamar, solo a ti. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos clamar ni pedir. Solamente esperamos en ti, Señor. Ayúdanos pues en todos nuestros problemas, en nuestras luchas, Señor, y ayúdanos en nuestras esperanzas, en nuestras necesidades, en nuestras ilusiones. Tú conoces lo que necesitamos, Señor. Ayúdanos. Nos ponemos en tus manos, Padre. Y confiando pues en tus misericordias, en tu ayuda, lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Al sea la honra, la gloria y el honor por siempre jamás. Amén, Señor. Amén, Padre. Muy bien, vamos a leer en el capítulo 21. Y dice así: la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor la necesita. El Señor la necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí
tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellas sus mantos. Y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaron ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Y Jesús entró en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían las palomas. Y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo: Sí, ¿nunca leíste: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y les dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Jesús respondiendo les dijo: De cierto os digo, que si tuvieras fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeras: Quítate y échate en el mar, sería hecho. Y todo lo que pidieras en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él, y mientras enseñaba, le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no les creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios.
Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran los frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos hombres? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros ladrones. Y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que la hablaba por ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Amén. Palabra de Dios. Bueno, hemos leído. Ahora vamos a dar una pequeña explicación para que podamos entender más. Aquí está Jesús entrando a Jerusalén. Está entrando a Jerusalén y mandó a pedir o mandó a traer, a agarrar al asna y a su hijito, ¿verdad? Y entonces dice: para que se cumpliera la escritura, dicho por el profeta, cuando dijo: he aquí, tu rey viene sentado, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna. Así dijo el profeta que iba a ser. Y Jesús siempre cumplía la profecía, ¿verdad? Lo que se decía de él. Aquí después, cuando iba entrando a Jerusalén, la gente clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y toda la gente se maravillaba y decía: ¿quién es este? Y decían: es Jesús, el profeta de Nazaret. Ellos decían: es el profeta, porque mucha gente todavía no lo reconocía como el Hijo de Dios, como el Mesías que había de venir. Mucha gente no le conocía, sin embargo, otros sí. Por eso aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces esta gente era el pueblo de Dios, los judíos, y sin embargo no conocían las Escrituras, no conocían la profecía, porque Jesús los dijo. Lo dijo aquí bien claramente, lo que acabamos de leer, para que se cumpliera lo escrito, dicho por el profeta cuando dijo: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna. Eso dijo, de eso decía la escritura. Y sin embargo, ellos no sabían que era el Hijo de Dios, el Hijo del Rey. He aquí tu rey viene, ¿verdad? ¿Quién más? Sino el Hijo de Dios. Pero sin embargo, el pueblo de Dios no conocía la escritura.
Nosotros somos el pueblo de Dios, pero a nosotros no nos va a pasar eso porque estamos estudiando, ¿verdad, amigos queridos? Bueno, ahora la purificación del templo. Aquí Jesús viene y llegando allí, como ya llegó a Jerusalén, ¿verdad? Fue para el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y sacó las mesas, las tiró, las aventó por allá, las sillas, todo lo que vendían lo sacó pues, para que ya no sigan haciendo negocio. Y dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Quién hizo la casa de Dios cueva de ladrones? Los mismos sacerdotes, los mismos escribas, los mismos fariseos, ellos, porque ellos son los que dirigían allí en el templo. Ellos eran, dijimos, era la voz del pueblo, ¿verdad? Ellos eran la autoridad, ellos eran todo allí en el pueblo. Y ellos permitían que la gente fuera a vender y les cobraba mucho dinero para que pudieran hacer negocio allí. Y también pues tenían ellos un negocio y ahí daban bien caro todo. Dice que venían de lejos cuando eran las fiestas de Jerusalén. Era la fiesta de Jerusalén y la gente venía de lejos para adorar allí en el templo, para adorar en el templo. Entonces ellos venían a hacer su sacrificio, pero como venían de lejos, pues compraban ahí las ovejitas o las palomas. Entonces ellos lo vendían muy caro, dice, a sumas exorbitantes, o sea que muy caro. Y también los cambistas, dice allí, porque como venían de lejos, traían su moneda. Es como ahora, que de diferentes países, cada país tiene su moneda. Entonces venían de diferentes lugares, traían su moneda y ellos se la cambiaban por la moneda de allí, de Jerusalén. Entonces se la cobraban muy barato, le pagaban muy barato por su moneda y les vendían bien caro. Entonces era un negocio para hacerse rico ellos. Y Jesús dijo, mi casa es casa de oración. Mas estas personas la habían hecho cueva de ladrones. Entonces dice que vinieron después la gente pacífica, la gente que sí quería aprender del templo, de Dios ahí en el templo, porque estaba tanto ruido en el templo que ni se podía adorar. No había una quietud como las que se escuchan en las iglesias, no había reverencia, todo se oía puro bullicio, puros balidos de abejas, el dinero cayendo, mucho ruido. Entonces no era un lugar para adorar, sino un lugar de negocio. Y bueno, entonces vinieron los verdaderos adoradores al templo y también vinieron los enfermos y Jesús los sanaba y pudieron estar. Entonces después regresaron los sacerdotes, los escribas, y cuando vieron todo lo que él hacía y a los muchachos cómo estaban aclamando en el templo, le dijeron a Jesús, muy enojados, ¿oyes lo que dicen estos? ¿Cómo dicen Hosana al hijo de David? Y Jesús les dijo, sí, ustedes nunca le han leído en la Biblia, porque esto estaba escrito ya de antes. Esto dice, nunca leyeron que dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Todo eso estaba escrito. Sin embargo, ellos eran ciegos, no conocían o tal vez no querían reconocer. Porque como eran orgullosos, Jesús les hacía ver su pecado y se enojaban más. Como alguien tan humilde, tan poca cosa, como pensaban de Jesús, les iba a enseñar a ellos, que eran los líderes, los sacerdotes, los escribas, los dirigentes, gente importante. ¿Cómo les iba a enseñar ese ser tan humilde a ellos? Y no lo querían entender, no le querían creer, se rebelaban y más lo odiaban. Bueno, ahora vamos a pasar a la maldición de la higuera estéril. Aquí es una enseñanza. Esta enseñanza a mí se me hace un poquito pesada, pero es realidad. Miren, aquí dice que Jesús iba por la mañana y volviendo a la ciudad tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y la maldijo, ¿verdad?
le dijo, nunca de ti nazca fruto. Y enseguida se secó, porque dice que enseguida, al momento, porque dijeron los discípulos, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Se maravillaron de que la higuera rápidamente se secó a la voz de Dios. Y miren, aquí lo que quiere decir es que, por ejemplo, la higuera nos simboliza a nosotros, porque a veces decimos, nos creemos que somos, o no vamos a decir nosotros, vamos a tomar el ejemplo de esta gente, fariseos, escribas, todos ellos. Ellos se creían los dirigentes, los que sabían todos, ¿verdad? Los que sabían todo. Estaban llenos de soberbia, de orgullo, de apariencia externa. Pero sin embargo su corazón estaba vacío. Su corazón no tenía nada, solamente deseo de dinero, deseo de poder, deseo de estar sobre todos, porque ellos no aceptaban nada más que ni a los pobres, a nadie, porque ellos se sentían los que eran dignos, los que eran dignos de solamente de recibir el reino de Dios. Entonces ellos eran pura apariencia. Y lo peor que les puede pasar es que ellos pensaban que estaban bien, porque ellos mismos se engañaban diciendo, no, estoy bien. Y hay tanta ceguedad en nosotros o en ellos que pensamos que estamos bien y no nos damos cuenta que estamos mal. Entonces aquí la higuera estaba frondosa, dice, llena de hojas, y sin embargo no tenía ningún fruto. ¿Se recuerdan que hemos dicho que nosotros seremos conocidos por nuestros frutos? No por nuestras hojas, sino por los frutos que demos. Paz, paciencia, amor, bondad, benignidad, ¿verdad? Todos esos son los frutos del Espíritu Santo. Entonces, si tenemos fruto, seremos prosperados. Estamos llenos del Espíritu Santo y que Dios está trabajando en nosotros, porque nuestros frutos lo están demostrando. Sin embargo, aquí la higuera no tenía nada, solo aparentaba tener fruto, pero no tenía nada. Estaba vacía, así como el corazón de esos dirigentes del templo. Entonces, bueno, maldijo la higuera y la higuera se secó. Y los discípulos dijeron, ¿cómo es que se secó? Y Jesús dijo, de cierto os digo, que si tuvieras fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijeres, quítate de aquí y échate al mar, sería hecho. Y todo lo que pidieras en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Así que nos dice, tengamos fe, pidamos con fe. Y pidámosle al Señor, aumenta nuestra fe, Señor, porque nosotros no podemos tener fe solamente pidiéndola, y el Señor no la va a dar. Aquí es la misma enseñanza, parábola de los 2 hijos. Aquí está hablando del hombre que tenía 2 hijos. Y dijo a uno, hijo, ve a trabajar a mi viña. Pero él dijo, no quiero. Pero después se arrepintió y sí fue. Así nos ha pasado a veces, ¿verdad? Que decimos no. Pero después, bueno, lo voy a hacer. Y bueno, así este hijo fue. Y el otro segundo hijo le dijo el padre lo mismo. Y dice, ve a trabajar a mi viña. Y él dijo, sí, señor. Pero, yo no voy. Y no fue. Y entonces preguntó Jesús, ¿cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron, el primero. Y así fue, ¿verdad? El primero, el que se arrepintió. Y Jesús les dijo a ellos, pues, fíjense que delante de ustedes van las rameras, los publicanos, van delante al reino de Dios, porque a ustedes vino Juan en camino de justicia y no le creyeron. Y podría decir Jesús, y estoy yo aquí hablándoles, y ustedes están viendo las señales, las cosas que hago, y no creen. Pero los publicanos y las rameras sí creyeron, y sí cree toda esta gente a los cuales ustedes no creen, a los cuales ustedes desprecian, porque los consideran que no son dignos. Ellos se arrepienten de sus pecados y me siguen. Y sin embargo ustedes están viendo y no lo hacen. Así que ellos van delante, ¿verdad? Porque los que creen en el Señor, estos son los que están delante, haciendo la voluntad de Dios, los que le darán vida eterna. Amén. Ojalá que nosotros seamos uno de ellos.
Y yo creo que sí, ¿verdad? Porque estamos pues tratando de vivir para agradar al Señor, haciendo lo que a Él le agrada. Aquí por último, los labradores malvados. Aquí contó Jesús otra parábola, que hubo un hombre, padre de familia, el cual tenía su viña y la rentó a unos labradores. Pero estos labradores eran malvados. Y el papá se fue lejos, pues dejó su negocio, ahí su viña rentada y se fue. Y cuando llegó el tiempo que tenía que recoger el fruto, dice que mandó a unos trabajadores que fueran por el fruto. Pero no le dieron nada, al contrario, los maltrataron, los mataron, los golpearon y los apedrearon, dice, y por último los mataron. Y así sucedió con varias veces hasta que mandó a su hijo. Pero también al hijo lo mataron porque dicen, ay, mira, este es el heredero, vamos, matémoslo y vamos a quedarnos con nuestra viña. Aquí está hablando del reino de Dios. El Señor que rentó la tierra es Dios, el Padre, ¿verdad? Es Dios. Y la rentó a unos labradores. Nosotros somos los labradores. Pero esos labradores fueron malvados. No querían pagar el fruto. Entonces Dios mandó profetas, mandó gente para enseñar, para hablarle al pueblo. Sin embargo, estos los golpearon, los apedrearon y por último los mataban. Porque esas labradoras eran malvados. No querían entender. Y como les amonestaban contra el pecado, no. Ellos querían seguir sus propios caminos y pues los quitaban de en medio. Y así sucedió varias veces. Dios enviaba y enviaba profetas para el pueblo. Los que realmente querían hacer la voluntad de Dios, los seguían. Pero había gente mala que no los querían y bueno, los desechaban, los maltrataban, los mataban. Y por último, el Señor envió a su Hijo Jesús, que viniera a enseñar a su pueblo. Y vino, pero también lo crucificaron, también lo mataron, ¿verdad? Y Jesús pregunta, diciendo, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos ladrones? ¿Qué hará a aquellos labradores malvados? Y contestaron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Entonces, aquí hace la pregunta, ¿la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Más bien no es pregunta, está diciendo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza principal, que es Cristo Jesús. Ha venido a ser la piedra de tropiezo para muchos y la piedra en donde nosotros podemos construir y aferrarnos para no caer, ¿verdad? La roca es Cristo Jesús, nuestro Señor, Rey de reyes, Señor de señores. Y ellos desecharon y estaban desechándolo. Sin embargo, hay un pueblo, hay un remanente que sí le está aceptando, ¿verdad? Que sí le está aceptando y pues estamos preparándonos para cuando Él venga. Dice aquí, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, les dice a los labradores malvados, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Aquí los fariseos se daban cuenta de que estaba diciendo la parábola por ellos. Pero ellos no entendieron, tenían su corazón duro. Y dice que buscaban cómo agarrarlo para llevarle a la muerte. Porque sabemos que para eso lo querían, para acabar con él, así como los labradores malvados. Cuando uno hace duro su corazón y no acepta la voz de Dios, el Espíritu nos habla y nos habla al corazón. Pero nosotros decidimos no hacer caso. El Espíritu nos sigue hablando, pero como ve que no hacemos caso, su voz se hace menos audible y se hace más calladita, hasta que dice, no, estos están entenebrecidos, están ciegos y por último nos deja. Porque Dios llama y llama, pero cuando nosotros no aceptamos, pues el Espíritu de Dios se aleja. Así que si oímos hoy su voz, no
endurezcamos nuestros corazones. Oigámosla y digamos, Señor, aquí estoy. Haz conmigo tu voluntad y ayúdame a creer en ti. Dame fe, aumenta mi fe y ayúdame a ser como este hijo que dijo, no quiero ir, Señor, pero voy. Pero aceptamos al Salvador, ¿verdad? Y no seamos también como la higuera, sino que nosotros no seamos aparentes, sino que llevemos mucho fruto. Amén. Así que amigos, espero que hayan disfrutado el estudio. Me parece hermoso. Es hermosa siempre la palabra de Dios y podemos aprender bastante y abramos nuestro corazón para que su palabra caiga en buena tierra y dé semilla y dé mucho, mucho fruto con la bendición de Dios. Así que el Señor les bendiga abundantemente en sus vidas, les dé la paz al corazón y les dé sus más costosos deseos. Deseos del alma, deseos de amor, deseos de fe, deseos de salir adelante y también, claro que sí, en nuestra vida material, en lo económico, porque Dios quiere que estemos bien en todo. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que el Señor les bendiga grandemente, amigos. Bendiciones para todos, pues, y excelente día para todos. Amén.